Hola amigos de Jesús en mi hogar. Gracias por estar al tanto de todos nuestros contenidos. Saben que el mundo actual llama dichosos, felices o bienaventurados a aquellas personas que tienen dinero, que tienen buena posición económica, que tienen poder, ya sea político, religioso o de cualquier índole. Sin embargo, Jesús llama dichoso y bienaventurado a otro tipo de persona. Durante la época de Jesús, como nosotros sabemos, los judíos pensaban que él iba a establecer un reino terrenal. Y por esa razón tenían expectativas acerca de Jesús, de que él los libraría del yugo romano. En los inicios de la misión de Jesús, estas expectativas estaban más altas. De esta manera, el pueblo se había reunido una vez cuando él iba a hacer un anuncio o iba a tener algo que decirle a ellos en el monte. Ellos esperaban que iba a proclamar la liberación, que iba a iniciar su rebelión o que iba a decir algo de esta importancia. Pero podemos ver que esto no fue lo que él dijo. Ese día, en Mateo 5, él relató un hermoso sermón. Y el día de hoy hablaremos de una de sus más hermosas partes, las bienaventuranzas. Así es, Marco, y tenemos la primera bienaventuranza. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y quisiéramos preguntarnos, ¿será que aquellas personas pobres son aquellas que no tienen dinero o recursos? No es así. A la que la Biblia se refiere es la pobreza espiritual. Hay personas que pueden tener muchísimo dinero y esas personas pueden ser bienaventurados. Pueden ser personas que puedan alcanzar el reino. Y hay personas que totalmente están en pobreza en extremo. Y también pueden ser personas que aún no alcancen el reino de los cielos. O sea, no se refiere a una pobreza económica, social, sino a una pobreza espiritual. Pero vemos aquí en la bienaventuranza que esto quiso el Señor. Dar luz al pueblo de que lo que se había interrumpido en el Edén, esa felicidad que el pueblo de Dios y el mundo tenía, es lo que Dios quiso nuevamente restaurar en su pueblo. Por eso, en el monte, le dice a los discípulos y a los seguidores la bienaventuranza. Para aquellos que se encontraran en momentos, en situaciones difíciles de su vida, puedan entender que hay felicidad. Y mira que la primera bienaventuranza dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, que una persona que se encuentre en pobreza espiritual, para ello es el reino de los cielos. Ahora bien, la palabra utilizada aquí, pobre, en griego, es toho. Pudiéramos decir que significa pobreza en extrema. Una persona que se encuentra en pobreza extrema. Y da mucho que decir porque cuando una persona espiritualmente se encuentra en pobreza extrema y reconoce realmente su pobreza, pues entonces Dios lo considera como parte de su reino. Por eso Jesús en una ocasión, en el mensaje del testigo fiel a la iglesia, a la Odisea, le dice, tú que te crees rico y que de ninguna cosa tienes necesidad, no te das cuenta que eres desventurado, pobre, ciego, desnudo. Yo te aconsejo que de mí compre colirio para que pueda ver tu condición de tu desnudez. Vemos aquí cómo esta iglesia que se cree rica y que no tiene necesidad, sin embargo queda totalmente fuera del reino. ¿Por qué? Porque se cree rica. El reino de los cielos es para aquellos que consideran una pobreza espiritual en su vida. Por eso, voy a mencionar 3 cosas importantes que son de las cualidades que pueden tener una persona que son pertenecientes al reino. Primero, reconocer que somos pecadores. Segundo, reconocer que necesitamos la ayuda. Y tercero, reconocer que por nosotros mismos no podemos hacer nada y necesitamos de un Salvador. ¿Sabes qué me parece interesante también?
Los judíos creían que las personas ricas en espíritu eran los más merecedores de la gracia de Dios. Pero lo que empieza Cristo a decir es a contradecir esto. En el momento donde todos se habían reunido para escuchar su mensaje de proclamación, de liberación, lo primero es que empieza a contrariar las costumbres, diciendo que los merecedores del reino de Dios son los pobres en espíritu. Interesante, Marco, lo que dices. Y vamos a leer en Mateo 5:4, que nos dice: Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Tenemos dos palabras en griego: panteo y lupiomai. Lupiomai es un dolor genérico. Es como yo decir, para entenderla, me duele. Pero panteo es como decir, me duele mucho. Entonces aquí vemos de que panteo es un dolor más intenso, mientras que lupiomai es un dolor más genérico. El dolor que se refiere aquí no es un dolor porque hayamos perdido bienes o porque tengamos un dolor físico, sino se refiere a un dolor espiritual, a un dolor del alma misma, del cuerpo, del interior del hombre. A esto se refiere lo que dice aquí en Mateo 5:4, en esta bienaventuranza. Esto lo podemos ver con diferentes personajes de la Biblia, como lo puede ser David, el cual tenía un dolor intenso por sus pecados. Por eso dice: creo en mí un corazón nuevo y genera un espíritu recto dentro de mí. Aquí David está diciendo de que quiere que el Señor le genere un espíritu recto dentro de sí. Esto significa de que David tenía un dolor intenso por sus pecados. Tenía un panteo. Tenemos también Pedro, el cual lloró amargamente por sus pecados, pero no porque lo iban a matar a él, sino porque sentía un dolor intenso por sus pecados. Esto lo podemos ver cuando negó a Jesús y que el gallo cantó. Ese dolor intenso que tuvo Pedro es lo que se refiere en esta bienaventuranza. Aquellos que lloran son bienaventurados. Wow, Ángel, qué interesante eso de llorar por los pecados. Tú sabes que yo en muchísimas ocasiones había leído las bienaventuranzas, pero siempre pensaba que eran las personas que lloraban por cualquier situación física. Pero qué profundo, ¿verdad? Y entonces seguimos con Mateo 5:5, que dice: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Manso viene de la palabra griega praus y en hebreo significa anao. Tú sabes que se utiliza específicamente el número 12:3 para referirse a Moisés como el hombre más manso de la tierra. Entonces ahí se utiliza la palabra anao. Pero aquí Jesús utiliza la palabra praus, que es una palabra en griego, que significa específicamente persona tranquila, afable, suave, gentil. Y dice: bienaventurados los mansos. Es decir, la mansedumbre es una virtud que debe tener todo cristiano. La mansedumbre es esa capacidad que nosotros debemos tener para aceptar la voluntad de Dios. Fíjate qué cosa. Y entonces me llega a la mente específicamente el versículo de Romanos 8:28, que a los que aman a Dios mansamente, ¿verdad? Esa parte se la agrego yo. A los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. ¿Por qué? Porque con mansedumbre entonces aceptan la voluntad que el Señor tiene para cada uno de ellos. Y esto es lo que dice aquí, mansos. Y dice que heredarán la tierra. ¿Quiénes heredarán la tierra nueva, la tierra renovada? Aquellos que desde ya empiezan a aceptar la voluntad de Dios en su vida. Bien, entonces continuamos con la siguiente, la cual la podemos leer en el verso 6, que nos dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hambre y sed de justicia. Obviamente una persona no sentirá un hambre física o una sed física por algo como la justicia. En este momento se refiere acerca de una sensación extrema
como es la del hambre y la sed, hacia la justicia. En aquellos tiempos, en la región donde Cristo hablaba, era normal pasar sed, por el hecho de que las lluvias eran infrecuentes y que muchas veces los pozos o fuentes de agua eran bastante lejanos. Por lo tanto, esas personas estaban familiarizadas con el sentimiento de la sed. También, como hemos oído decir, como Cristo le dijo a la mujer samaritana, los que tienen sed y beban de esta agua quedarán saciados para siempre, parafraseando sus palabras. Y a esto se refiere, los que tengan hambre y sed de justicia, de las cosas correctas, los que sientan sus pecados y quieran cambiar, los que ven la maldad del mundo y quieran un lugar mejor, ellos serán saciados, ellos serán bienaventurados. Muy interesante, Marcos, lo que acaba de decir. Tenemos otra bienaventuranza que se encuentra en el verso 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Muy interesante esto, porque en griego tenemos misericordia o misericordioso como elemón. Esta palabra significa compasivo, piadoso. Estas cosas que nosotros debemos tener para con los demás. Es impresionante saber que cuando uno ora a Dios, lo primero que uno le dice es: Señor, ten misericordia de nosotros. Sin embargo, debemos tratar a los demás como Cristo nos trata a nosotros. Eso es importante saberlo, porque es como la regla de oro: hacer con los demás como tú quisieras que hagan contigo. Entonces, a veces nosotros olvidamos esto. Sin embargo, ser misericordioso, que es una virtud en que puede estar en nosotros, es ayudar, trabajar con los demás y hacer por ello incluso como ellos no merecen. Hacer con los demás como no merecen. Hacer más de lo que merecen ser tratados o ser bendecidos por parte nuestra. Sin embargo, de esa misma forma trabaja Cristo con nosotros. Nos trata, nos bendice, nos da cosas que realmente nosotros no merecemos. Una de las cosas que está diciendo aquí es: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y es parte del reino de Dios, la misericordia. O sea, Dios nos da el reino sin nosotros merecerlo. De esa misma forma nosotros debemos tratar a los demás. Ser misericordioso es una virtud. Tú sabes, David, que tú hablando así de esa forma, de la palabra misericordia con Dios, me fui como lejos pensando en el gran amor que Dios tiene para con nosotros. Por eso la Biblia dice que hace salir su sol y hace caer su lluvia sobre justos y malos. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Que nosotros sin merecerlos, porque no merecemos ni siquiera oxígeno. Sin embargo, en su misericordia el Señor nos da todo eso. Y también la Biblia dice que es por su misericordia que no hemos sido destruidos. ¡Wow! Porque nunca decayeron sus misericordias, se renuevan cada mañana. Sí, y sabe que ese amor que debe existir entre nosotros no viene así como de manera... No, porque yo voy a amar a la persona, yo quiero buscar de la persona. Dios va poniendo en nosotros ese sentir, esa búsqueda, porque realmente eso es una virtud. Bienaventurados los misericordiosos. Es como que nace de ti ayudar y a tratar a los demás a pesar de que esa persona no te trata igual. Yo hablaba de esto con mi papá en el día de hoy, por cierto, y me hablaba de algunas cosas y le decía: papi, tiene que tratar a los demás como no lo trata a usted, porque de eso se trata esto. Y realmente es así. Nosotros debemos día a día y ponerlo en práctica, día a día. Nosotros debemos tratar a los demás, a pesar de no ver el trato hacia nosotros. Pero en la práctica de esto vamos a ver grandes bendiciones. Amén. Sí, y en el versículo 8 dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Otra bienaventuranza. Hay que explicar esta bienaventuranza. No se refiere a limpiarse de la piel.
de alguna inmundicia o algún sucio que tengamos, sino a limpiarse del espíritu, a limpiar nuestra mente. Cuando aquí se refiere a corazón, cuando aquí dice corazón, se refiere a lo interior, a la mente, al raciocinio humano, a todo lo que nosotros pensamos. Debemos limpiarnos de todo lo que nos llega a la mente. Debemos siempre pensar, ¿es puro lo que estoy pensando? Y aunque no lo estemos diciendo, si lo pensamos, es lo mismo que como lo estuviéramos diciendo. Lo estoy diciendo, si lo que yo pienso se pusiera en una pantalla muy, muy grande y todo el mundo lo viera, ¿estaría contento? ¿O estaría buscando dónde esconderme? Esto es lo que debemos pensar. Y esto es lo que nos dice en el versículo 8. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y yo le agrego, bienaventurados los limpios de mente, porque ellos verán a Dios. A esto es que se refiere en el versículo 8. Continuamos con el versículo 9 y dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Aquí la palabra pacificadores en griego significa eir nopoios y está conjugado por dos palabras. Es como si fuera una palabra compuesta, ¿verdad? Eir, que significa paz, y poleo, que significa hacer. Entonces, una persona pacificadora es una persona que hace la paz, ¿verdad? Hacer la paz. Pero esta misma palabra, paz, la podemos encontrar en hebreo como shalom. Por eso a veces escuchamos personas que dicen shalom, saludando a otro, y lo que le está diciendo es paz. Wow. Y es interesante cómo Jesús utiliza esta bienaventuranza. Bienaventurados los pacificadores, las personas que andan buscando la paz, no todo lo contrario, ¿verdad, Ángel? Quiero compartir algo que tengo aquí. A fin de apreciar lo que Cristo quería decir al hablar de pacificadores, es útil considerar el sentido de la palabra paz en el pensamiento semítico y en su forma de hablar. Porque, como dije anteriormente, en hebreo es shalom. El Señor quiere que nosotros seamos pacificadores, que tratemos de estar en paz con todas las personas mientras esto, ¿verdad?, dependa de nosotros, pero nunca rebajando los principios del Señor. Y la última parte dice, hijos de Dios. Tú sabes que los judíos se consideran hijos de Dios. En el mundo cristiano también nos consideramos hijos de Dios. Por eso hay que diferentes versículos que nos llevan a esto. Por ejemplo, Juan 3, del 3 al 2, que dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Entonces, los hijos de Dios son pacificadores, andan buscando la paz y deseándole la paz a los demás. El prójimo y yo debemos estar en paz. Yo y mi prójimo debemos estar en paz. Bien, la siguiente o las siguientes bienaventuranzas, porque diré las últimas dos, son algunas que son divididas por algunas personas y por otros son agrupadas porque su tema es similar. La bienaventuranza es la del verso 10, verso 11 y 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. La persecución de Cristo o la persecución para los cristianos es algo que ocurrirá en todas las épocas. El pecado está tan arraigado en los corazones de las personas que cuando se encuentran frente a la luz se sienten repelidos porque no son algo que puedan compactar. De esta manera intentarán eliminar esto y el medio es la persecución. Nos dice 2 Timoteo 3:12, y todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero Cristo nos da una promesa, de ellos es el reino de los cielos. 2 Timoteo 2:12 nos dice, si sufrimos aquí, reinaremos allí.
Entonces nos sigue diciendo la otra bienaventuranza. Bienaventurados sois cuando os vituperen, cuando os insulten, calumnien, digan cosas de vosotros, por mi causa, o sea, por la causa de Cristo. Debemos alegrarnos cuando estas cosas nos ocurran, porque así de esa manera persiguieron a los profetas. Gozaos, nos dice Cristo, bienaventurados somos, porque ya tenemos una recompensa. Porque significa que estamos haciendo las cosas bien. Y como nos dice también en ese versículo, el verso 11, que sea hablar mal de nosotros mintiendo. Porque ahí se hallaron algo mal de nosotros siendo verdad. Por esa razón también debemos andar limpiamente. Como nos dice otra bienaventuranza que no está aquí. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni que en silla de pecadores se ha sentado. Y el versículo 12 menciona la palabra, vuestro galardón es grande. ¿Sabes, Ángel? Que para el cristiano maduro, el concepto de galardón no es lo más importante de todos. Es decir, no se obedecen las reglas o los mandamientos para entrar en el cielo, sino que, como dice Jesús, el que me ama, guarda mis mandamientos. Por eso es que debemos guardarlos por amor, ya que el sacrificio puede ser grande, pero la recompensa también es grande. Y la Biblia dice en Mateo 16:27 que Jesús viene en gloria y pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Y qué son las obras? Ser pacificadores, ser amorosos, ser pacientes, sufrir por Cristo, ser pobres en espíritu, llorar. Esto es obra, o estas son obras. Te invitamos a estudiar las Sagradas Escrituras acerca de las bienaventuranzas, que son de mucha ayuda para cada uno de nosotros, virtudes que hay dentro de nosotros que podemos sacar, sobre todo ayudar a otros y poner en práctica estos consejos que están ahí y que serían de bien para cada uno de nosotros. ¿Cómo heredar el reino de los cielos? Bien, en este capítulo vemos un sermón que dio inicio en la obra de Cristo. Cristo lo hizo con un propósito y era dejar claro de qué sería su obra. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los que padecen persecución y los que son vituperados. Cristo vino a decirle felices a aquellos a quienes en otro tiempo no se le hubiese considerado tan de esta manera. No a las personas activas, no a los ricos, no a las personas de alta potestad, sino felices a aquellos a los que tenían debilidades y faltas. Como dijo en Lucas, yo vine a buscar y a salvar a los que se había perdido, que somos tú y yo. Si tú eres pobre en espíritu, si tú lloras, tú tienes y recibirás consolación y de ti es el reino de los cielos. Preocupémonos por nuestra salvación. Analicemos esta bienaventuranza y tenemos que cumplirla en nosotros, porque así seremos felices y así obtendremos la recompensa eterna. Si estos contenidos han sido de beneficio para ti, recuerda suscribirte. Y si han llegado a tu corazón, recuerda compartirla con otras personas para que ellos también sean bendecidas. Esta es la forma en que nos puedes ayudar. Dios te bendiga.